Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Si usted recorre el país en automóvil, lo más probable es que a la población a la que entre se va a encontrar una calle que se llama Juárez. Es algo que tiene que ver con ¿qué? Pues con un signo de identidad nacional, tiene que ver con un personaje que tuvo una enorme injerencia en nuestro país y también tiene que ver con una cuestión, digamos, muy de los mexicanos, que es rendir culto a ciertas cuestiones. Eso nos ha llevado a tener expresiones como una cabeza enorme que está precisamente en la avenida Ignacio Zaragoza, ¿no? que llaman la atención porque, independientemente de que es Juárez, el peso mismo de la piedra debe ser fantástico. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, porque resulta que Rebeca Villalobos ha escrito un libro, El culto a Juárez, que tiene que ver no ya con lo que hizo o no hizo, sino cómo los mexicanos, México, el país, las instituciones, hemos creado este culto al personaje. Como dice el subtítulo, la construcción retórica del héroe, 1872-1976. Así es. Así es que, Rebeca, bienvenida. ¿Y cómo se te ocurrió enfrentar este problema? Porque tienes un aparato crítico en el libro fantástico. Sí, enorme. Digo, aparato crítico, dicen los académicos, para designar a todos los distintos teóricos que han aproximado a esto. Y el culto, no solo se da en México, se da en otras partes, pero el culto de Juárez es realmente impresionante. Sí, pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Estoy de veras encantada de estar aquí con ustedes y de poder hablar con libertad de un tema que creo que sigue detonando discusiones y polémicas, sí. ¿No? En general, siempre cualquier expresión de fervor patriótico, de sentimiento o ideas nacionalistas, como que tiende a generar polémica también. Y es el caso, o ha sido el caso, digamos, de esto que no solo yo, otros estudiosos denominan el culto a Juárez. También podríamos hablar de un culto a Zapata e incluso de un culto a Porfirio Díaz, por ejemplo, que a lo mejor ya no se celebra, pero que en su momento existió. ¿Cómo se me ocurrió este libro? Bueno, pues yo soy historiadora, empezando por ahí. Me dedico justo a historia de la cultura política, sobre todo. Y además tengo como intereses, digamos, teóricos, y con ello me refiero a que me gustan los libros de historia que no solo nos dicen qué pasó, sino que nos obligan como a reflexionar y a preguntarnos cosas que tienen que ver con el pasado, pero también con el presente, ¿no? Entonces, esta investigación sobre Juárez, más que intentar como reconstruir propiamente una historia, que creo que el libro sí lo hace, pero más allá de eso quería como enunciar ciertas preguntas, ¿no? Y una de las primeras es, ¿por qué? ¿Por qué no solo en México, sino en general las sociedades modernas hacen eso, ¿no? Crean como liturgias públicas, cultos cívicos, en donde además destacan ciertos personajes y no los que se nos antoja, todos los que fueron, ¿no? Pero es bien interesante que arrancas con que quien empieza el culto a Juárez es su adversario histórico, que es Porfirio Díaz. ¿Por qué? Sí. Pues yo justamente quería desbancar la idea de que él había sido el primero. Yo creo que el culto a Juárez nace literalmente cuando se muere y un poco por las circunstancias tan inadvertidas, o sea, tan inesperadas de la muerte, ¿no? O sea, se genera a raíz de este problema de angina de pecho que, digamos, sí sabía su médico que estaba enfermo, ¿no? Había pasado por algunos problemas de salud, pero nada que pudiera anticipar que iba a dejar la presidencia acéfala, ¿no? Entonces, él muere generando con ello una gran inestabilidad. Ya existía esa inestabilidad, esas pugnas internas. Estábamos saliendo de esa inestabilidad. Así es. O sea, digamos, después del triunfo de la República, la consolidación del gobierno juarista posterior al triunfo es muy complicada, porque además, digo, sí, derrotan al adversario, eso es innegable, pero al interior del partido y de las fuerzas dominantes hay muchísimas fricciones. De manera que cuando muere Juárez, pues se genera una incertidumbre genuina, o sea, un vacío de poder, literalmente, que tiene que llenarse de manera muy rápida. Por otro lado, Juárez fue un presidente muy criticado en vida, increíblemente criticado en los últimos años de su gobierno, y cuando muere, digamos que yo lo que afirmo es que ante la sorpresa y ante la incertidumbre y el temor, como que se genera una suerte de autocensura respecto al personaje, ¿no? Y creo que ahí esos años, esas décadas antes de la consolidación del porfiriato, porque también habría que
entender que el gobierno de Porfirio Díaz no es siempre igual, ni él acumula esa cantidad de poder en todo el tiempo. Pero digamos, antes de la primera gran celebración, que sí es porfiriana, es totalmente porfiriana, de 1888, que muchos lo dicen, es como la primera gran celebración oficial en torno a Juárez, pero en realidad de 1872 que muere al 88 pasan muchas cosas en torno a Juárez. Hay mucha memoria y mucha expresión doliente en torno a Juárez. Lo que pasa es que el régimen no la domina, ni todavía tiene la posibilidad de cooptarla, por decirlo de algún modo, ni la administra a su favor. Lo primero que hace Díaz es justo hacer una administración como oficial, le llamo yo, muy clara y contundente. Ahora, le gustaba a Juárez, porque Sí. una de las cuestiones, la iconografía de tu libro es muy buena. Una de las cosas que es notable es las horas que dedicó Juárez a posar frente a pintores que en ese momento eran, sí, uno ve el retrato y dice, mira, qué bien, sí, pero es que estaba el presidente parado con su guante blanco, esperando a que lo pintaran. Y hay muchas ilustraciones de Juárez y cuadros de Juárez, o sea, le gustaba esto de proyectarse y hay toda la discusión de si el Juárez que nosotros tenemos en la memoria realmente coincide con algunas fotografías o en ese momento no eran fotografías, eran los antecedentes de la fotografía, donde aparece con el pelo chino. Los daguerrotipos. Sí. Los daguerrotipos. Entonces Juárez cultivó su propio culto y su imagen y fue cambiando de actitud y de peinado hasta que quedó, digamos, oficializada su figura, ¿no? Sí, las primeras fotografías, salvo la del día de su boda, no tenemos tantas fotografías sobre Juárez, pero tenemos algunas muy, muy interesantes. Probablemente la del día de su boda sea la más, entre comillas, espontánea, porque la gente tenía que posar durante muchos minutos para poder ser fotografiada, ¿no? Pero digamos, la única realmente cotidiana es la del día de su boda. Hay algunas otras, una que a todo el mundo le encanta porque está jugando cartas, pero lo más probable es que sea una falsificación, esa fotografía. Entonces, realmente tenemos esa del día de su boda y algunas cuantas que son lo que podríamos denominar retratos oficiales. Es muy conocida la anécdota de que él y Maximiliano se tomaron fotos, digamos, oficiales durante la guerra en el mismo estudio de los hermanos Valleto, por ejemplo. Y en esa medida, respondiendo a tu pregunta, o bueno, a tu planteamiento, sí, claro que Juárez cultivó de algún modo su imagen. Visual, pero sobre todo, diría yo, literario-propagandística, simplemente porque la prensa era el medio en el cual se construían las imágenes públicas de los políticos y, claro, el discurso político como tal. Y esa imagen, digamos, con la llegada de la imagen técnica de la fotografía, esa percepción que los políticos quieren dar al público de quiénes son y en favor de qué están, se traslada además del retrato, también a la fotografía. Ahora, esto pues tarda en ocurrir. No todo mundo se mandaba a hacer un retrato, no todo mundo se mandaba a hacer una fotografía. Tenemos una que otra fotografía de Juárez previa a su periodo como presidente. Digamos, hay una por ahí que suponemos que se la tomó cuando era gobernador de Oaxaca. Pero en realidad estas son fotografías sí oficiales, tiene que adoptar una cierta postura, no proyectar obviamente seriedad. Una de las cosas que vemos cuando comparamos las fotografías que se tomó Maximiliano en ese mismo estudio y las de Juárez, por ejemplo, ahí se hace muy evidente que lo que Maximiliano quería proyectar era una autoridad imperial, monárquica, mientras que del otro lado hay la proyección de un funcionario civil, ¿no? Hay toda una interpretación iconográfica de lo que tienen los documentos de la ley, ¿no? La vestimenta, exactamente. todo. Vestimenta. La Ahora, indumentaria. eso es, veamos, cómo va construyendo cada político su imagen. Pero lo que el libro hace, a mí me parece interesantísimo y muy bien, es cómo cada época va recuperando al Juárez que le conviene. Así es. Lo interpreta para reforzar lo que ellos dicen que están haciendo. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco eso? Porque además lo podríamos llevar hasta el 2018. Sí, claro. Que el libro son libros de historia, no se puede todo, pero ¿por qué no nos vas contando un poco? ¿Cuál era la lógica de Porfirio Díaz de usar a Juárez para decir qué de él? Porque cuando haces culto a alguien estás hablando de ti. Sí, quieres. Sí. Hay mucho de eso, aunque yo quisiera también evitar la idea de que el culto a este tipo de personajes que, digamos,
los cultos patrióticos son importantes por lo que significan, por los sentimientos y las ideas que proyectan, ¿no? En esa medida, la primera configuración de Juárez como héroe es la de una suerte de, no mártir por la patria, pero si recuerdan el mausoleo del Panteón, Sí, claro. de San Fernando, que es la primera escultura dedicada a Juárez, es muy elocuente de los primeros símbolos asociados con lo que llamaríamos la memoria en torno al héroe, ¿no? Y esos primeros símbolos son los de un servidor de la patria. No hay mucha más, digamos, tematización que ella, ¿no? Hay un duelo, yo creo que un duelo genuino, además, insisto, no lo esperaban, que va generando símbolos a lo largo de las primeras 2 décadas. Símbolos sobre todo funerarios, esto de la mascarilla mortuoria que se le tomó. Entonces, al principio, en realidad, eso que llamamos el culto a Juárez o la memoria en torno a Juárez es como muy funeraria, muy luctuosa. Es por su muerte. De lamento a la muerte y de celebración de quien hizo todo por sostenerla, ¿no? Nos salvó de los franceses. Así es. Es la primera gran sublimación de Juárez, es esa. Cuando Porfirio Díaz, y habríamos de hablar no solo de Porfirio Díaz, sino, digamos, de un sector de la dirigencia política que muchos de los cuales creían en Juárez también. Todos son liberales. Todos son liberales. Hijos de la Constitución del Así 57. Es. Justo Sierra yo creo que era el primer gran admirador de Juárez, desde siempre lo fue. Entonces, no es solamente que Porfirio Díaz viera en la posibilidad de administrar la imagen de Juárez a su favor una ganancia, que desde luego sí, sino que efectivamente a lo largo de 2 décadas y pues literalmente con Juárez muerto, digamos ya sin poder hacer ningún daño a la política, por decirlo así. Ya no lo iba a desbancar. Exactamente, se administra esa memoria y esos valores que poco a poco va simbolizando. Ahora, no lo hace solo Porfirio Díaz, un elemento fundamental de finales del siglo XIX y principios del XX es que los grupos de oposición, por ejemplo, los magonistas en una primera etapa, que además tenían a su disposición el hijo del Aguizote, también adoptan el símbolo de Juárez para pegarle al gobierno, ¿no? Por ejemplo, todas las políticas del porfiriato de componendas con el sector eclesiástico y conservador son criticadas por el hijo del Aguizote, por ejemplo. Que es un periódico. Es un periódico, cierto, es un periódico ilustrado. No es el hijo de alguien. No, no es el hijo de nadie. Es uno de los periódicos más fascinantes de ese periodo. Además, tiene una historia larga y gráfica, vuelvo un poco a eso. Y si algo hacían los caricaturistas, la gráfica política de este y otros medios de comunicación en ese momento, es justo criticar la política de Díaz a partir de la figura de Juárez, ¿no? Hay una ilustración bellísima que se llama Una lección de dibujo, en donde se pone a varios funcionarios del gobierno de Díaz y al propio Díaz a observar un retrato de Juárez que dice Manual para el buen gobierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas también nos dicen que si el porfiriato administró el culto a Juárez, también fue para responder a una crítica política. Vamos a un corte y regresamos precisamente a seguir hablando del culto a Juárez, de esta larga historia que nos está platicando Rebeca. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí con Rebeca Villalobos hablando precisamente del culto a Juárez y estábamos terminando el siglo XIX, pero después viene Carranza y Carranza invoca la Constitución del 57 y sigue avanzando y llega uno, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención ver varios cuadros que registras de David Alfaro Siqueiros. Sí, claro. Sobre Juárez. Es decir, sigue habiendo un uso muy claro. Que es bien interesante, porque uno asocia a Siqueiros con la revolución, claro, que es, bueno, pues todos son hijos del 57, pero es otra cosa, le incorpora muchos otros elementos que el liberalismo puro de Juárez no tenía. ¿Cómo lo recupera Siqueiros? ¿Por qué? Es una historia que desde luego no empieza con Siqueiros, acaso empieza con Rivera, con Diego Rivera. Sí. Los primeros retratos de Diego Rivera sobre Juárez son muy tempranos. Y son parte de la lógica de este proyecto complejísimo de historia visual, me atrevería a llamarlo así, que forma parte de la propuesta de los muralistas también, ¿no? O sea, y en esa medida Juárez es parte de esta narrativa visual, por decirlo de algún modo, que la vemos desde luego en los murales en los murales de la SEP, en Palacio Nacional, en cuanto edificio público se generó en esa época, ¿no? El asunto
es que no fue tan fácil para, digamos, que la ideología revolucionaria, y me estoy refiriendo más bien a las políticas públicas de memoria, digamos, y a la recuperación de toda una tradición, sí liberal, pero que después de la revolución cambió mucho. O sea, estamos hablando en realidad de dos formas de nacionalismo mexicanas muy importantes, la liberal decimonónica republicana y la revolucionaria, pues muy distinta. Dos temas para que ponerlo como en contexto. En la Constitución del 57 se prohíben las huelgas. Sí, claro. Porque viola la libertad individual Claro. del trabajo. Sí, sí. El 57 pues, es totalmente distinto al 17, donde se regula el movimiento obrero, Claro. se le dan los derechos, se le permite o se le alienta a la organización. Y en materia agraria, Sí, o sea, el totalmente. liberalismo de Juárez desamortiza las tierras de la iglesia y de las comunidades Así es. indígenas. La idea es que la propiedad tiene que ser liberal, Así es. tiene que ser individual, que es la lógica liberal, perdón. Y en el 17, pues es el origen de la reforma agraria y del ejido, ¿no? Y es en esa medida el contexto, digamos, ideológico en el que Juárez es recuperado tras el triunfo de la Revolución es muy distinto. Y por lo tanto no se reivindica lo mismo. Es cierto, por ejemplo, que en las filas carrancistas y desde luego antes en las maderistas hubo una reivindicación de Juárez como símbolo de la legalidad, por ejemplo, esto es evidente, pero después, con las fuerzas obregonistas y con el triunfo ya propiamente dicho de estas facciones, el contexto cambia totalmente. Y, por ejemplo, ahí también hay que recordar Manuel Gamio, por ejemplo, ahí sí creo que se puede decir, uno de los ideólogos del régimen, es un gran adversario de la memoria juarista, precisamente por razones proindigenistas. O sea, Juárez no habría sido, digamos, el modelo político propio, o sea, o que explique o que sea reivindicable en el contexto de las luchas agrarias, campesinas, indígenas. Porque es el etcétera. indígena que aspira a otra cosa. Exactamente. Entonces, es muy interesante cómo Juárez al principio, después del triunfo de la Revolución, es más un estorbo, por ejemplo, para el régimen obregonista en la celebración de sus distintos centenarios. Es un problema, ¿no? Y durante la Guerra Cristera, Lo que pasa es que tendemos luego a pensar en la historia del país solo en etapas y no por regiones. Claro. Entonces, todo depende de las regiones. Evidentemente, el culto a Juárez se moviliza de maneras muy distintas en el centro o en el norte o en el Bajío, que eso siempre ha sido así un poco. Entonces, todo el proyecto del muralismo de los 30s, 40s, esto con Cárdenas es muy importante. Por ejemplo, la figura de Juárez no fue especialmente celebrada durante el cardenismo. Entonces llama la atención que después en los 60s, por no hablar de los 70s, que tiene un boom, un como revival tremendo, pues ¿de dónde sacan, no? ¿De dónde sacan esas imágenes? Porque las de Siqueiros no son tan tempranas. Algunas sí, pero no todas. No, más bien son de esa etapa. son de Y esta además época. Siqueiros había tenido una relación bastante conflictiva. Vamos Así a ponerlo es. así con el régimen y con los muralistas. Así Entonces es. era más bien como el hereje de la escuela Exactamente. y ese hereje también retoma a Así Juárez, es. ¿no? Todos lo hacen. Rivera lo hace, Orozco en un cuadro muy conocido que es Juárez Redivivo, en donde nos coloca esa gran cabeza suspendida de alguna manera por encima de los cuerpos de los batallones del Segundo Imperio. Está el cadáver de Maximiliano, es un cuadro muy extraño, bueno, un tanto escabroso en ese sentido, que contrasta con los retratos de Rivera y luego de Siqueiros, que enfatizan la fisonomía indígena de Juárez, que es algo que la gráfica del 19 nunca hace, desde luego, y que solo con la llegada de estas nuevas propuestas plásticas como que se echa a andar, ¿no? Y en esos contextos, claro, se está tratando de recuperar un Juárez indio, pero desde otro ángulo, ¿no? Sí. Como tratando de devolverle a la figura de Juárez un cierto predicado indigenista, ¿no? Es alguien que, digamos, como un ícono, como el ícono de un héroe que nos defiende ante la opresión o ante la adversidad y por lo tanto lo transmutan de alguna manera de ser este héroe de la civilidad y la legalidad al héroe de los oprimidos. de la resistencia. Algo que con Juárez, por cierto, nunca funciona tan bien. Pero tenemos es la otros... misma lógica del observador. Yo sé que tu libro no llega ahí y a No, los no historiadores llega. no les gusta hablar tanto del presente. Pero Juárez es uno más importantes. de los más importantes imágenes que tiene, históricas de las que hizo uso López Obrador. Sí. ¿Con qué lógica lo hacía? Creo que desde el porfiriato, o más bien desde fines del porfiriato, la celebración de 1910 es muy importante en ese sentido,
se genera una asociación que creo que ya no se vuelve a romper, que es entre Juárez y el poder presidencial. Digamos, Juárez es una figura muy invocada en el porfiriato porque representa el poder del presidente, la firmeza que defendió la soberanía, pero lo hace desde un lugar de inmaculada legitimidad y legalidad. Esa es para mí la idea de Juárez que se sublima en el porfiriato. Y esto sin duda cambia a lo largo del tiempo, es decir, otras facciones u otros grupos, otras instituciones, otros políticos van a reivindicar a Juárez por otras razones. Pero ya no es fácil desbancar esta idea en la que el régimen invirtió tanto, digamos, y que fue exitosa. Juárez es un presidente de origen humilde, indígena, por lo tanto la imagen es proclive a representar algo más que una élite, y en segundo lugar es el símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Entonces lo que vemos a lo largo de muchas décadas es que aunque algunos presidentes tienen más filias, otros fobias, por ejemplo Cárdenas yo creo que tenía su fobia con Juárez, no lo representaba, no se amparaba en esa figura. Pero, por ejemplo, en nuestras relaciones diplomáticas es inevitable. Claro. Siempre está ahí la imagen de Juárez en todas las cosas que tienen que ver con Estados Unidos. Está ahí. Entonces, abandonar eso fue muy difícil. Siendo que fue quien firmó el Tratado Maclean-Ocampo. Y a pesar de todo, que es un tratado ¿sí? donde, como parte de la relación con los Estados Unidos en el contexto de la guerra contra los franceses, se cedía la soberanía del Istmo de Tehuantepec. Sí. Por eso, fue muy criticado, evidentemente, Juárez por eso, paradojas de la vida. Bueno, no paradojas. Pero el contexto. Es el contexto y ciertamente Juárez combatió con su liderazgo un ejército invasor. Que era el enemigo del momento. Exactamente. Ahora, lo cierto es que los héroes no son personas, son imágenes que se configuran a partir de muchas cosas. Entonces, lo que sí podemos observar es que la evolución de esta imagen heroica es una evolución literalmente iconográfica, o sea, vemos cómo cambia su fisonomía, aunque siempre está peinadito, es cierto, pero los muralistas en ese sentido no fueron tan disidentes, pero lo cierto es que sí, lo llenaron de color, lo pusieron en otros contextos, lo habilitaron para otras prédicas políticas, ¿no? En esa medida es curiosa la fijación de, a pesar de todas las transformaciones, Juárez sigue representando el poder presidencial en su versión legítima. Creo que por eso el régimen de Andrés Manuel lo habilitó tanto, por eso ocurre esta relación. Ahora, hay un asunto del cual se habla poco, pero también se ha convertido, Juárez es movilidad social. Sí. Es el niño indígena que caminaba no sé cuántos kilómetros. Lo que nos enseñaban en primaria cuando yo Exactamente, los libros de ¿no? texto. Y que llegó a ser abogado, y que llegó a la corte, en fin. Hombre, el mundo está abierto, la movilidad social existe, llegó a ser presidente de la República. Y esto sigue siendo la ilusión de muchos mexicanos, ¿para qué negarlo? Y qué bueno que así sea, ¿no? A través del estudio, a diferencia de otras cuestiones, de otros héroes que se hicieron famosos, pero que eran o ricos o se hicieron ricos, en el caso de Güero. O por las armas. O por las armas. Claro. Es el abogado. Es Vicente Quirarte, que creo que es el que mejor ha utilizado esa expresión, habla de Juárez como el héroe civil por excelencia de nuestro panteón, digamos, pues sí, cívico, en el que por lo regular, o al menos en sus primeras versiones, sin duda la liberal y luego la revolucionaria, lo que tenemos es un cúmulo de figuras, sobre todo militares, que además esto pesa mucho en las naciones modernas y sus nacionalismos muy de origen romántico, ¿no? La figura del líder carismático, del caudillo, etcétera, es muy poderosa en la creación de los cultos cívicos. Y en este caso, digamos, lo de Juárez sería una relativa anomalía. Relativa porque en todos lados hay héroes civiles o éticos, le llama Vicente, que es una idea que a mí me parece, pues sí, que explica perfectamente bien qué es lo que veneramos cuando traemos a cuento, lo que estamos tratando de legitimar cuando traemos a cuento la imagen de Juárez. Y efectivamente es algo para lo cual la instrucción pública, la educación pública y muy particularmente los libros de texto en la generación que empieza en los 60, invoca y fomenta, ¿no? Lo cual es correcto, o sea, desde el punto de vista, digamos, de la cultura del esfuerzo, de la cual hablaría Luis Donaldo Colosio y muchos más. De tal manera que tenemos que asignar que tenemos que registrar que el culto es en parte a Juárez, en parte institucional, en parte mito
mito, digamos, de movilidad, en parte de legalidad, en parte de resistencia frente al imperio. En fin, son muchas vertientes para las que da la figura de Juárez, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que debe ser, en ese sentido, una reflexión muy útil para los lectores, el regresar a decir, vamos a ver por qué tenemos esa cabezota en este... Sí, porque lo han ido deformando, también hay que irlo diciendo, hay que decirlo. Ya no nos acercamos al Juárez que está en los retratos, sino a una serie de expresiones y que lo deforman notablemente. O al Juárez de la Constitución del 57, que es un Juárez liberal puro. Es decir, Bueno, y además ahí me atrevería a decir, no hay héroes, solo hay un político operando, generando, sí, tal vez una imagen pública, pero si algo caracteriza a la imagen póstuma de Juárez en comparación con su imagen en vida y con su actuación política en vida, es que la imagen póstuma de Juárez es muy solitaria. muy solitario. Casi no está rodeado de cosas. Y eso es curioso, porque luego nuestros héroes van en duplas. Pero más Sí, bien interesante porque es que- llega, porque en estas épocas es bueno recordarlo, porque era el presidente de la Suprema Claro, Corte. sí. Y luego se va eternizando él también ahí en el poder. A él nunca le criticaron, bueno, no, claro que le criticaron en su momento Muchísimo. las constantes reelecciones, la permanencia en el poder. ¿Por qué no se le criticó después? Pues la explicación de eso tiene que ver con Pues eso. ahí lo tiene usted, el culto a Juárez, Rebeca Villalobos. Rebeca, mil gracias por haber estado aquí en contrario. Primer Círculo. Nos vemos el próximo lunes en Primer Círculo. Gracias, Rebeca. Gracias a ustedes. Y a ustedes por acompañarnos. Lunes entrante aquí nos vemos nuevamente, Primer Círculo.